miocardio, ¿ya? Entonces, el miocardio es la capa más gruesa en el ventrículo comparado con la aurícula. ¿Listo? Eso es solo para orientarnos. Aquí también otro corte, miren, esta sería la parte más interna del corazón, esta la parte más externa, entonces ahora sí recordamos las tres capas del corazón, que son endocardio, miocardio y epicardio. El endocardio está en contacto con la sangre, es la capa más interna, tanto en la aurícula, que es esto de aquí, como en el ventrículo. Esta zona que vemos acá de un color más rojizo corresponde al miocardio, y este miocardio, que es así tan ancho, corresponde al ventrículo. Miren lo que está aquí de color rosadito, más rojito, que viene a ser el miocardio también, pero de la aurícula. Es lo que dijimos hace un momento con la imagen anterior, que el miocardio de la aurícula es mucho más delgado que el miocardio del ventrículo. Y finalmente tenemos la capa más externa del corazón, que es el epicardio. Todo esto de acá que se ve más clarito es el epicardio, ¿ya? Entonces, ¿cuántas capas tiene? Ahorita lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Ahora, nuevamente, esta proyección, alguien quiere entrar, creo, ¿no? Ya, entonces, estábamos acá. Decíamos que la válvula auriculoventricular, ¿de dónde sale? De la unión de la aurícula con el ventrículo. Entonces, ¿qué sería una válvula auriculoventricular? Una proyección del endocardio hacia la luz del corazón, constituida por tejido conectivo denso con ausencia de vasos, ¿ya? Acá es solamente tejido conectivo denso, pero no hay vasos sanguíneos. Pero es una proyección de la última capa, o sea, de la capa más interna, que es el endocardio, proyección del endocardio hacia la luz del corazón, constituida solo por tejido conectivo denso con ausencia de vasos sanguíneos, ¿ya? En caso que les viniera, por ejemplo, reconocer la válvula auriculoventricular, ya sabemos decir sus características histológicas, que es a veces en lo que ustedes se complican un poquito, ¿no? Muy bien, vamos con otro cortecito, ¿ya? Otro cortecito que estamos, miren, cuando nosotros vemos corazón y estamos en una zona en la que hay tejido adiposo, si veo tejido adiposo en corazón, eso es epicardio, ¿ya? El epicardio entonces se caracteriza por que tiene tejido adiposo unilocular. ¿Qué podemos encontrar? Entonces, vamos nuevamente a la imagen anterior. Siempre vamos a ver acá como una línea, y es así como se ha visto en nuestros cortes histológicos. Esta línea periférica que delimita la superficie externa del corazón está constituida por células mesoteliales, por eso se le llama mesotelio, ¿ya? Mesotelio. Debajo de esa capita de mesotelio hay una más delgadita, ahora sí vámonos a la imagen anterior, miren, aquí está, la línea periférica que veíamos es esta, ¿no? Entonces ese es el mesotelio que descansa sobre tejido conectivo. ¿Por qué? Porque el mesotelio son células epiteliales, ¿no? Que están cubriendo la superficie de esta víscera que es el corazón. Entonces, como es tejido epitelial, siempre hemos dicho que el tejido epitelial tiene que apoyarse sobre tejido conectivo. Y esta zona que se ve así más rosadita es el tejido conectivo. Entonces, ese es mesotelio, la línea que estamos viendo periférica, y el tejido conectivo es el submesotelio. ¿Y de ahí qué viene? Viene, miren, acá está bien bonito con las flechas, toda esta zona donde está el tejido adiposo, que sería el subepicardio, ¿ya? Entonces, tres capas del epicardio del corazón. Mesotelio, constituido por células mesoteliales, submesotelio, constituido por tejido conectivo, laxo, y aquí que es el la capa subepicárdica, el subepicardio, que estaría constituido por tejido adiposo, ¿y qué más? Vasos sanguíneos, filetes nerviosos, capilares linfáticos y también algunas vénulas, ¿sí? Entonces, ¿por qué entonces está este tejido adiposo? Porque precisamente la función del tejido adiposo es proteger estructuras vitales, y la arteria coronaria, por ejemplo, en este caso los nervios que son propios del corazón, son estructuras vitales. Por eso es que entonces hay tejido adiposo en la superficie del corazón, ¿sí? Listo. Entonces, nos vamos ahora sí a nuestras, acá, ¿ya?
Nos vamos entonces ahora sí con nuestra imagen histológica. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que la válvula está un poco torcida, ¿no? Está yendo como hacia arriba, pero es por lo que es un corte histológico. Lo que nosotros hemos visto son esquemas, ¿no? Entonces, ¿en qué nos guiamos? Miren, nos guiamos aquí que esto de acá es el miocardio, esto también es el miocardio. Entonces, ¿cuál dijimos que era más ancho? El miocardio del ventrículo, ¿cierto? Entonces, si este es el ventrículo, esta es la aurícula. Entonces, justamente esta proyección que está saliendo entre las dos, entre la aurícula y el ventrículo, esto de acá corresponde a la válvula aurículo-ventricular. ¿Listo? ¿Sí? Ahora, acá donde vemos vasos sanguíneos y se ve más o menos el tejido adiposo, esto sería el epicardio. Y esta zona de acá, justamente donde está esta válvula auriculoventricular, sería el endocardio. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos con la siguiente lámina. Acá también, miren, este de acá es aurícula, esto de acá más ancho es el ventrículo, esto de acá es miocardio, siempre se ve así en un tono medio rojizo, y acá donde ya estamos viendo vasos sanguíneos y este tejido adiposo, esto es el epicardio. Vamos acá, a este campo. En este campo lo que estamos viendo es tejido muscular estriado que tiene esto de acá que son los discos intercalares, ¿se acuerdan? Que habíamos visto en el capítulo 1. Entonces, si nosotros vemos tejido muscular cardíaco, eso nos indica que ya estamos en el miocardio, ¿ya? Esto ya sería el miocardio. ¿Listo? Nos vamos ahora acá, en este corte. Esto sigue siendo miocardio y acá sí tenemos un corte muy parecido al esquema que les mostré al inicio, ¿no? Entonces tenemos esta línea que corresponde a qué? Al mesotelio, ¿cierto? Mesotelio, por debajo vendría el submesotelio y todo esto de acá el subepicardio. Para cuestiones prácticas, chicos, si es que ustedes les ponen una flechita acá, vamos a ver si me deja dibujar. Pero está muy grueso, ¿no? Más delgadito vamos a hacerlo. Dibujar. A ver, un segundito. Dibujar ya, solo que quiero que esté más delgadito. Un segundito. No me permite más, ya. Acá creo que está. No, ahí nomás me permite. A ver, ya. Entonces, en esta zona, ya estábamos acá, ¿no? En esta zona, entonces, si me ponen acá la flechita, ¿sí? Y me dicen qué estructura, eso en términos genéricos es el epicardio, ¿cierto? ¿Sí? Epicardio. Pero si quieren le ponen, ustedes ahí le especifican, mesotelio del epicardio. Así, porque lo más externo a esa línea es mesotelio. Pero si decimos todo, ¿mesotelio de qué? Del epicardio, ¿ya? Mesotelio del epicardio. ¿Listo? Muy bien. Nos vamos entonces a la siguiente imagen. Y ahora estamos en esta lámina, ¿ya? Esta lámina de acá que también es de corazón, pero estamos acá, chicos, en la parte más interna del corazón. Y esto de acá sería el endocardio. Todo esto rojito que estamos viendo acá es el miocardio y esto de acá corresponde al endocardio. El endocardio, entonces, al igual que el epicardio, también tiene tres componentes importantes. ¿Cuáles son? Esta zona de acá donde estamos viendo células epiteliales planas se denomina endotelio. El tejido conectivo que está por debajo, este rosadito, este de acá sería el subendotelio. Y toda esta zona que se ve más clarita, toda esta zona corresponde al subendocardio. Se parece mucho a lo que habíamos visto en epicardio, ¿cierto? ¿Sí? En epicardio habíamos dicho
mesotelio, submesotelio y subepicardio. Acá también es parecido, entonces, sino que acá hablamos de endotelio. ¿Por qué? Porque las células endoteliales siempre revisten cavidades internas. Las células mesoteliales, en cambio, revisten la superficie de los órganos viscerales. Y ahora estamos hablando de corazón, ¿ya? Entonces, endotelio, ¿se acuerdan también de los vasos sanguíneos? También la capa más interna, las células epiteliales que están más pegadas hacia la zona por donde circula la sangre, igual se llaman células endoteliales. ¿Por qué? Porque revisten superficies internas. Entonces tenemos acá endotelio, el subendotelio y el subendocardio. Ahora, específicamente en este subendocardio, ¿qué células vemos? Vemos las fibras de Purkinje, estas de acá. Estas fibras de Purkinje, entonces, ¿qué hacen? Pertenecen al sistema de conducción eléctrica del corazón. ¿Se acuerdan? El nódulo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje, ¿sí? Entonces pertenecen estas a la porción terminal del haz de His y por lo tanto pertenecen al sistema de conducción del corazón, sistema de conducción eléctrica. ¿Por qué se caracterizan? Porque tienen núcleo redondeado, un halo claro alrededor y también, eso se ve acá en los cortes longitudinales, también tienen estriaciones transversales, pero no tan numerosos como las que vemos en las del miocardio propiamente dicho, ¿ya? Entonces, repito, si nos dicen acá, ¿qué célula señala el puntero? Fibras de Purkinje, son células, ¿ya? ¿Qué células? Fibras de Purkinje. Características, núcleo redondeado, halo claro alrededor y la presencia de estriaciones transversales. Función, pertenecen al sistema de conducción eléctrico del corazón, ¿ya? ¿Listo? ¿Dónde se localizan? En el subendocardio. Vamos ahora sí con los grandes vasos. Y para los grandes vasos, mejor, vamos primero a ver un esquema, ¿ya? Entonces, para grandes vasos, ya sea arterias o venas, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que tienen túnicas. Así como el corazón tenía capas, nosotros acá vamos a hablar de túnicas. Entonces, vamos a hablar de la túnica íntima, que estaría a este nivel, la túnica media, que es la más gruesa en el caso de las arterias, y la túnica adventicia, que es la zona más periférica, ¿sí? A ver, ¿alguien más quiere entrar? Ya. Entonces, en el caso de las arterias, la túnica media es la más gruesa. La túnica íntima, ¿por qué elementos está constituida? Vamos a verlo a continuación. La túnica íntima está constituida por endotelio, que son células endoteliales. Ahora sí, ¿no? Ya ingresó. La túnica íntima está, miren acá, constituida por una sola línea de células epiteliales planas, pero nosotros ya no le vamos a llamar planas porque ya hemos dicho que reciben el nombre de células endoteliales. ¿Por qué endoteliales? Porque están cubriendo la superficie interna de estos vasos, ¿sí? Debajo de ese endotelio, debajo de esas células endoteliales, ¿qué vamos a encontrar? Tejido conectivo, que sería el subendotelio, porque tiene que nutrirse el endotelio. Y como última capita, miren ahí, se ve como una línea ondulante, ¿no? Esa línea ondulante pertenece todavía a la túnica íntima de las arterias y corresponde a la membrana limitante interna, que en el caso de las arterias de tipo elástico se confunde con las otras fibras elásticas que también van a predominar a nivel de la túnica media. Algo que no sucede en las arterias de tipo muscular, en las que, como en la túnica media predomina el tejido muscular liso, acá sí es fácil diferenciar esta membrana limitante interna, ¿ya? Ahora, no se ve en este esquema, pero las arterias también tienen acá, entre la túnica media y la adventicia, otra membrana elástica que recibe el nombre de membrana elástica externa, ¿ya? Chicos, las membranas elásticas solamente están en los vasos de tipo arterial. Nunca vamos a encontrar membranas elásticas en las venas, ¿ya? Por si acaso. ¿Alguien me parece que también quiere entrar? No, ¿no? Ya, entonces así. ¿Listo? Muy bien. Entonces, y bueno, resumiendo entonces, tiene endotelio,
sufendotelio y membrana limitante interna que corresponde a la túnica íntima. Estamos hablando de arterias. La túnica media, que en las arterias de gran calibre o de tipo elástico está constituida principalmente, no digo solo, principalmente por tejido conectivo elástico, ¿ya? Y que en las arterias de tipo muscular o de mediano calibre está constituida principalmente por tejido muscular liso. Y además, esta túnica media, en su límite con la túnica más externa, que es la adventicia, tiene una membrana limitante externa, que es una fibra elástica también, ¿no? Que se encuentra en el límite de ambas. Y finalmente tenemos la adventicia, que está constituida por tejido conectivo y que presenta la nerva vasorum y la vasa vasorum, ¿ya? Nos vamos con las venas de una vez con este esquema, ¿ya? En las venas, chicos, ya hemos dicho, no hay membranas limitantes y acá lo podemos ver bien bonito, ¿no? En el esquema, no hay, solamente se ve el endotelio y el sufendotelio, ¿sí? Ahora, como no tenemos membranas limitantes, a veces aquí es un poco difícil de diferenciar hasta dónde llega la túnica íntima y hasta dónde llega la túnica media. En algunos libros entonces les van a mencionar como la túnica íntima media, ¿ya? Y estas dos túnicas son más delgadas comparadas con la tercera túnica, que es la adventicia. Es decir, en las venas, ¿cuál es la túnica más grande? Más de mayor grosor, la adventicia. ¿Por qué tiene este mayor grosor, sobre todo en las venas de gran calibre? Porque tiene la presencia de fibras musculares lisas en sentido longitudinal, ¿ya? En sentido longitudinal, nosotros vamos a ver esas fibras musculares lisas. Es más, el único vaso que tiene así fibras musculares lisas en sentido longitudinal en la adventicia es la vena de gran calibre, ¿ya? ¿Listo? Ahora, ya hemos dicho que no tiene membranas limitantes. ¿Tendrá nerva vasorum y vasa vasorum? Sí, en eso sí se parecen a las arterias, ¿ya? En eso sí se parecen. Ahora, hay algunas venas que tienen válvulas y otras que no tienen válvulas. ¿Qué son las válvulas venosas? Las válvulas venosas son proyecciones de la túnica íntima, es decir, de acá, de lo amarillito con lo celeste que estamos viendo, son proyecciones hacia la luz de la túnica íntima constituidas por tejido elástico y muscular. Ya son repliegues, entonces, dos repliegues, ¿no? Nada más, dos repliegues de la túnica íntima hacia la luz del órgano constituida por tejido conectivo elástico y tejido muscular. ¿Qué hacen estas válvulas venosas? Que son características de las venas de mediano calibre, ¿ya? De las venas de mediano calibre, ahí vamos a ver estas válvulas que se encuentran principalmente ¿en dónde? A nivel de los miembros inferiores, por ejemplo, ¿no? Entonces, permiten que no haya el reflujo de sangre por el sentido de la gravedad. Es decir, normalmente por la gravedad todo debería ir hacia abajo, ¿cierto? Pero la sangre tiene que regresar de nuestras extremidades hacia el corazón. Entonces, una vez que la sangre sube, se cierra la válvula, vuelve a subir, se cierra otra vez la válvula y se evita el retroceso sanguíneo, ¿ya? Entonces actúan contra la gravedad estas válvulas venosas. ¿Listo? Entonces, no todos los vasos sanguíneos van a tener válvulas. Si es que hablamos de arterias y venas, solo algunas venas tienen válvulas. Tampoco es que todas las venas tengan válvulas, ¿ya? Las venas de gran calibre, por ejemplo, no necesitan válvulas. Las venas de mediano calibre, por ejemplo, las de las extremidades, es así, ¿ya? Que permiten entonces contrarrestar la acción de la gravedad y evitan el reflujo sanguíneo, ¿ya? Para que retorne la sangre al corazón. ¿Listo? Acá un ejemplo de válvulas, miren, este de acá es la luz, ¿no? Del vaso y acá una, dos, siempre son solo dos válvulas, ¿ya? Y acá, a ver, no, ya no tengo ahí más cortes. Cerramos esto entonces y ahora sí nos vamos con nuestra proyección. A ver, un ratito. No, estamos todavía en cardiovascular 1 y voy a acelerar un poquito acá, ¿ya? Entonces tenemos arteria aorta, dice ahí, jóvenes. En el examen no pongan arteria aorta, ¿ya? No. Lo que tenemos que poner es arteria elástica o de gran calibre, como dice acá, ¿sí? Arteria elástica o de gran calibre. No pongan arteria aorta, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene este vaso? Ya hemos dicho, túnica media es la más prominente, esta es la túnica adventicia y este de acá que prácticamente ni se percibe es la túnica íntima.
¿Qué tiene entonces en la túnica íntima? Vamos a darle un poquito más de aumento. Acá entonces, miren, no sé si logran ver a este nivel que se ve como un puntito y una línea, ¿sí? Ese es el endotelio y el espacio en blanco sería el subendotelio. Así de delgadita es esta capa en la arteria de tipo elástico, o sea, es la que menos se visualiza. Y es más, en los cortes histológicos es la que más se desprende. Pero si me preguntaran ahí, si me dijeran qué estructura señala el puntero, esa sería la túnica íntima. Y si me señalan sobre esa celulita, sería pues el endotelio, ¿ya? A diferencia de esta zona, miren, en esta zona yo ya no veo la célula endotelial, pero ¿qué estoy viendo? Estoy viendo esta línea, ¿no? Esta línea ondulante, ¿sí? Esta línea ondulante que corresponde a la membrana elástica interna. ¿Por qué? Por lo que les decía, que el endotelio y subendotelio a veces se pierde, ¿ya? Entonces, igual, ustedes no se hagan problemas en el examen. Si les dicen qué estructura señala el puntero, igual le siguen poniendo túnica íntima, pero le pueden aclarar acá que es la membrana limitante interna. ¿Qué nos ayuda para decir que esto es arteria de tipo elástico? Que aquí, en toda esta parte, vamos a ver fibras elásticas, predominio de tejido conectivo elástico. Ahora, miren acá, en esta parte, en toda esta parte de acá, yo voy a ver, esta es la zona de la túnica media, ¿ya? Y acá hay una última fibra elástica. Entonces, ¿cómo se llamará esta estructura? Membrana elástica externa. ¿Por qué? Porque después viene ya un tejido conectivo en el que voy a encontrar esta estructura que tiene un patrón ondulante, ¿se acuerdan? Que constituye un filete nervioso, ¿sí? Y voy a ver acá un vaso sanguíneo que tiene su luz. Entonces, si yo estoy en la pared de una arteria con su membrana elástica y estoy viendo acá un filete nervioso en esta capa que sería la adventicia, eso deja de llamarse filete nervioso y se va a llamar nerva vasorum, ¿sí? En cambio, este vaso sanguíneo que se encuentra en la adventicia se va a llamar vasa vasorum, ¿ya? No se llama arteriola, no se llama vénula, se llama vasa vasorum, ¿sí? Porque es el vaso que va a irrigar y va a nutrir a este vaso sanguíneo. ¿Listo? Nos vamos ahora con la misma arteria, miren chicos, la misma arteria de tipo elástico, solo que ahora con coloración de resorcina fucsina que nos permite ver mejor los detalles de la pared, ¿sí? Ahí sí vemos todo el patrón ondulante de fibras elásticas concéntricas que constituyen este vaso, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho, ¿no? Miren acá, se ve la túnica media, hasta acá más o menos está la túnica media. Un ratito voy a enchufar este equipo, un segundito por favor. Si no nos vamos a quedar sin proyección. ¿Ya? Entonces, miren, la última membrana elástica que está ya en contacto con la adventicia, entonces sería la membrana elástica externa. Membrana limitante, ¿no? Membrana limitante externa. Entonces, lo que estamos viendo más arriba, membrana elástica les han puesto en su guía, ¿no? Ya, entonces nos quedamos con eso, ¿ya? Membrana elástica externa, ¿sí? En algunos libros les ponen membrana elástica limitante externa, que sí, pues es redundar un poco más, ¿ya? Entonces solo nos quedamos con el nombre de membrana elástica interna o externa, como es este caso. ¿Y qué estamos viendo acá? Ya tejido conectivo. Entonces, aquí específicamente, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Otra vez una estructura sólida con un patrón ondulante, ¿no? Entonces, ¿qué estructura será esta? Nerva vasorum, ¿ya? Nerva vasorum. ¿Y qué será este vasito que sí se ve medio redondeado y tiene una luz? Este de acá será la vasa vasorum. Pero ¿cómo me voy a ubicar? ¿Cómo me voy a ubicar? Reconociendo la pared del vaso sanguíneo, ¿sí? Y en este caso, si veo así tantas fibras elásticas concéntricas, tiene que ser arteria de gran calibre o de tipo elástico. Vamos con la siguiente. Dice ahí órgano arteria esplénica y el objetivo es arteria de mediano calibre o de tipo muscular. Pero repito, en el examen no van a poner arteria esplénica. Cuando les digan órgano, ustedes coloquen solamente arteria de mediano calibre o de tipo muscular. Nada más, ¿ya? Entonces, miren,
Tenemos esta arteria que es más pequeña, por eso entra en todo el campo, ¿ya? Esta es su túnica íntima, su túnica media, que sigue siendo la más gruesa, y la túnica adventicia. Aquí ya empieza a resaltar entonces que la túnica media está constituida principalmente por tejido muscular, a eso debe su nombre. Y acá en la túnica íntima ustedes ya pueden ver este patrón ondulante, que es lo que más resalta, ¿ya? Y bueno, la adventicia, que no tiene un límite definido. Damos acá mayor aumento, entonces igual tenemos el endotelio, ¿no? Que son las células endoteliales en una sola hilera. Lo que está por debajo, ese que se ve así como un espacio en blanco, el subendotelio, y esta membrana ondulante, refringente, gruesa, bastante notoria, es la membrana elástica interna, que en las arterias de tipo muscular se caracteriza porque es así, gruesa, prominente, fácilmente de identificar, ¿ya? Y que contrasta mucho con el resto de tejido, que son las fibras musculares lisas de la túnica media. Entonces, túnica íntima sigue siendo igual, endotelio, subendotelio y membrana limitante interna. Nos vamos hacia la parte más periférica. Siguen acá las fibras musculares lisas, pero acá, ¿qué es lo que destaca? Destaca este patrón ondulante, que son también fibras elásticas. Acá sí estas fibras elásticas se bifurcan un poquito y constituyen ¿qué estructura? La membrana elástica externa, que también se nota muy bonita, es fácil de identificar. Claro que no es prominente, ¿no? Acá más bien es un poco inconspicua, ¿ya? Es decir, que no se nota mucho, pero sí se puede ver con detenimiento si es que uno mueve el micrométrico, porque hace contraste con las fibras musculares lisas. Lo que no sucedía mucho con la arteria de tipo elástico, ¿verdad? Porque se confunde con las otras fibras de la túnica media. Entonces, membrana elástica externa. ¿A qué órgano corresponde? Si yo veo acá fibras musculares lisas, esto tiene que ser una arteria de mediano calibre. Si veo acá pura fibra elástica, esto tendrá que ser arteria de gran calibre. No hay otra manera de diferenciar a este aumento, ¿ya? Listo, nos vamos con las venas, ¿ya? Entonces dijimos que las venas también tienen túnica íntima, media y adventicia, solo que en la adventicia, y a este aumento ya podemos ver, vamos a ver estas estructuras que se ven así de forma irredondeada, de diferentes tamaños. ¿Por qué? ¿Por qué se ve así? Porque son fibras musculares lisas en sentido longitudinal, es decir, que en sentido longitudinal están recorriendo al vaso sanguíneo y que, claro, si nosotros las cortamos con este corte transversal que nos han dado, las vamos a ver así como paquetes de fibras musculares lisas, que se encuentran ¿en dónde? En la adventicia. En la túnica media también hay fibras musculares lisas, ojo, ¿ya? Pero aquí están dispuestas de forma concéntrica, igual que en la arteria de tipo muscular, igualito, ¿ya? O sea, acá las veríamos en sentido longitudinal, pero no son tan notorias como estos paquetes de fibras musculares que estamos viendo en la adventicia, ¿ya? Ahí está otro corte donde ya hay un mayor acercamiento. Entonces, acá sí no hay duda. Si nos ponen acá, por ejemplo, entonces esta es la túnica íntima, ¿verdad? Túnica íntima, porque está la luz, todo esto es la luz del vaso. Esto del medio que está un poco más clarito, la túnica media, y estos paquetes, cuando ya vemos estas estructuras redondeadas, esto ya es tejido muscular liso en corte transversal. Por lo tanto, si me ponen a mí ahí, ¿qué estructura señala el puntero? Fibras musculares lisas de la túnica adventicia, ¿ya? Fibras musculares lisas de la túnica adventicia. ¿A qué órgano corresponde? Y acá sí hay que tener mucho cuidado. En lo que son venas, jóvenes, tenemos que especificar si se trata de una vena con válvulas o sin válvulas, ¿ya? Vena con válvulas o sin válvulas. Entonces, miren, si yo sigo la luz de este vaso, si yo sigo la luz, voy a ver que hay una proyección hacia la luz, ¿cierto? Miren, esto de acá, que sería mi válvula venosa, ¿ya? Entonces, si veo esta válvula venosa, entonces esta de acá, ¿qué órgano es? Vena con válvulas. ¿Listo? Nos vamos acá, por ejemplo, acá yo no veo válvula, ¿no? Bueno, es el mismo corte, ¿no? Pero si yo no viera la válvula, entonces sería solamente una vena sin válvulas, ¿ya? Pero igual tiene acá otra vez las fibras musculares lisas, ¿no? Paquetes de fibras musculares lisas que son de la adventicia. Entonces, ¿la adventicia de dónde viene? Desde acá hasta la periferia. Esta línea que vemos acá, esa es la túnica íntima, y esta parte de acá, un poco más delgada que la adventicia, sería la túnica media. ¿Listo? Ahora,
la adventicia de las venas también tiene nerva vasorum. Miren, acá está otra vez un filete nervioso. Y por acá también un vasa vasorum. ¿Ya? Otra diferencia que no les había mencionado entre arteria y vena es que las venas tienen una luz más ondulante que tiende a colapsar. En cambio, las arterias tienen una luz circular. Vamos con la última imagen de esta práctica, que era la vena sin válvulas. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros recorremos la túnica íntima y no se ve ninguna proyección hacia la luz. Entonces, ya digamos que dudamos y decimos de repente es una arteria, pues no, ya no tiene válvulas, pero de repente es una arteria. Las arterias tampoco tienen válvulas. Entonces vemos los componentes de su pared. Acá vemos la túnica íntima, acá está la túnica media con fibras musculares. De repente decimos, sí, pues podría ser una arteria muscular. Pero esto de acá, esto ya nos saca de contexto de una arteria, porque ¿qué es esto? Son fibras musculares lisas en sentido longitudinal. Y las únicas que tienen eso, ¿quiénes son? Las venas, ¿ya? Las venas. Y en este caso, como yo no veo la proyección hacia la luz de la túnica íntima, entonces sería una vena sin válvulas. Acá también bien bonito, por si no lo vieron en los cortes anteriores, que estamos acá representando un nerva vasorum, ¿ya? Listo. Entonces ahí tenemos lo que es cardiovascular 1. Vamos con cardiovascular 2, pero primero vamos a visualizar. A ver, un segundito, un segundito. A ver, cardiovascular 1 ya lo vimos, pero también vamos a ver cardiovascular 2 un ratito, ¿ya? He tratado de resumirles, chicos, todo lo que he podido, pero no sé si me alcanza el tiempo, porque ya es 3:15. A ver, un segundo, un segundo, un segundo. Ah, ya, entonces en el otro lado está el otro cortecito. Les busqué un corte de... acá, esta imagen no les mostré, ¿cierto? Acá se ve mucho mejor, miren, la túnica íntima, la túnica media, y acá sí estos redondos que ven ahí de diferentes tamaños, que son las fibras musculares lisas de la túnica adventicia. Así le tienen que poner, ¿ya? Y miren, si yo recorro la luz, estoy recorriendo la luz, miren cómo de la túnica íntima sale esa proyección así alargada, ¿no? Que sería una válvula. Y acá miren también, estoy recorriendo la luz y también sale esta proyección, ¿no? Hacia la luz del vaso y sería la otra válvula, ¿ya? Entonces son dos válvulas venosas. Por lo tanto, si me dicen acá, ¿qué estructura señala el puntero? ¿Sí? ¿Qué estructura señala el puntero? Háganle caso a la flechita blanca nada más, ¿ya? ¿Qué estructura? Fibras musculares lisas de la capa adventicia. ¿A qué órgano corresponde? Vena con válvulas. Si les ponen acá, ¿qué estructura señala el puntero? Válvula venosa. Características histológicas, constituida por tejido conectivo elástico y muscular y formada por un repliegue de la túnica íntima. ¿Ya? ¿Listo? Eso me faltaba repasarles de esto de cardiovascular 1. Vamos con cardiovascular 2 y acá lo importante era reconocer los tipos de capilares sanguíneos, ¿ya? Entonces, capilar sanguíneo, chicos, siempre recuerden este cuadrito, memorícenlo, por favor. Los tres tipos de capilares: continuo, fenestrado y sinusoidal. El continuo, que tiene endotelio y membrana basal continuo. Es más, acá en las células las células endoteliales están estrechamente unidas por bandas de adhesión, ¿ya? Entonces no hay ninguna separación entre estas. ¿En qué participan estos capilares continuos? Por ejemplo, en las barreras, ¿no? Una de las barreras que nosotros hemos visto es la barrera aire-sangre, ¿no? En la que se da el intercambio de oxígeno por CO2 a nivel del pulmón, ¿se acuerdan? Entonces ahí. Y después cuando hagamos el siguiente capítulo, también vamos a ver que participa en la barrera hematoplacentaria, ¿no? Ahí también participa. Entonces, pero de lo que hemos visto en este capítulo, entonces estos capilares continuos participan en las barreras, ¿ya? Las barreras para el intercambio de gases, ¿ya? Entonces, recuerden, endotelio y membrana basal continuos. El endotelio unido por bandas de adhesión, estrechamente unidas las células, sin ninguna perforación en su citoplasma. El fenestrado, en cambio, este fenestrado tiene la membrana basal continua, miren ahí, lo celeste está intacto, pero la túnica íntima tiene
poros o fenestras. Miren, las uniones de las células están bien, pero en el citoplasma es que vemos esos poros o fenestras, ¿ya? ¿Por qué tiene esos poros o fenestras? Porque van a pasar ciertas partículas por ahí, como nutrientes, aminoácidos, el mismo plasma puede pasar por ahí, ¿ya? Entonces, ¿dónde los encontramos? Por ejemplo, en riñón, en el intestino. ¿Dónde lo encontramos? Tejido muscular, tejido nervioso, ¿no? Muy bien. Y nos vamos al último capilar, que es el sinusoidal. Y en este sinusoidal, miren ustedes, ya hay hendiduras, ni siquiera son poros o fenestras, ¿no? Hay hendiduras en el endotelio, hay hendiduras entre célula y célula. Y la membrana basal, este es el único capilar sanguíneo que tiene la membrana basal también incompleta. ¿Por qué tiene ambas estructuras de su pared con estas hendiduras? Porque este permite el paso de moléculas más grandes, hasta eritrocitos, linfocitos pueden pasar por ahí, que son partículas ya más grandes, son células más grandes, ¿verdad? ¿Y dónde las encontramos? En el vaso, en el hígado, en la médula ósea, ¿ya? Ahora sí, vamos entonces con nuestras diapositivas. Y de acá era la primera lámina de lengua para reconocer capilares sanguíneos, porque hemos visto que los capilares sanguíneos de tipo continuo se encuentran en el tejido muscular. Entonces, justamente en la lengua nosotros encontramos tejido muscular estriado. Entonces, ¿dónde reconocemos estos capilares? Aquí, en el medio del músculo, ¿no? Acá, estos vasos de pared bien delgadita, ¿ya? Esos vasos de pared delgadita, entonces, que son nuestros capilares sanguíneos de tipo continuo. Un detalle, chicos, nosotros en los cortes histológicos no vamos a poder diferenciar si tiene hendiduras, si tiene poros, si tiene fenestras, si su pared está no, vamos a reconocer estos capilares por el tejido que está alrededor. Entonces yo reconozco que este vaso tiene una pared sumamente delgada, ¿cierto? Como si lo hubiese trazado por un lápiz. Tiene una luz, acá también. Pero el detalle está que este tejido ustedes ya lo conocen. Es un tejido muscular que tiene los núcleos de posición periférica y sus células poligonales. Entonces, ¿qué tejido es? Muscular. Y es más, acá tengo esto también, que es tejido muscular en sentido longitudinal. Entonces, si yo reconozco que es tejido muscular y me están señalando este vaso sanguíneo de pared delgadita, esto tiene que ser un capilar sanguíneo de tipo continuo, ¿ya? Me voy a un corte de riñón que ya lo hemos visto varias veces. Entonces, también acá reconozco que este es el glomérulo renal y reconozco que acá hay estos espacios pálidos, ¿no? Chiquitos, algunos incluso con hematíes en su interior. Entonces, ¿a qué corresponde esta estructura? Les van a preguntar, ¿no? ¿Qué estructura señala el puntero? Este sería un capilar sanguíneo fenestrado, porque los capilares sanguíneos fenestrados se encuentran aquí a nivel del glomérulo renal. ¿Ya? ¿Listo? Y nos vamos con otro, la glándula suprarrenal. Glándula suprarrenal que en la zona fasciculada donde se encontraban los espongiocitos, ¿se acuerdan? Ahí vamos a ver estos espacios en blanco que así a menor aumento se notan mejor, que van como en paralelo porque se alternan, ¿no? Se alternan los capilares sanguíneos con los espongiocitos. Entonces, este espacio rodeado por células endoteliales, eso de ahí es un capilar sanguíneo sinusoidal, ¿ya? Acá se ve mejor, acá tenemos un mayor aumento, entonces acá se resalta mucho mejor que en los otros dos capilares que son más pequeñitos. Miren, se ve como una línea su pared, pero sobre esa línea se ven los núcleos aplanados de las células endoteliales. Repito, ¿cuáles son los componentes de la pared de los capilares sanguíneos? Solamente el endotelio, que descansa sobre una membrana basal. ¿Sí? Esos dos. O sea, los tres tipos de capilares presentan eso, endotelio y membrana basal. Ahora, en el continuo, repetimos, solamente hay cierto paso de moléculas, ¿ya? Pero muy pequeñas. ¿Por qué? Porque tanto el endotelio como la membrana basal están intactos, están continuos, como dice su nombre. El fenestrado, en cambio, el fenestrado, que es este de acá, ¿sí? O este de acá, que también se ve como un circulito, estos pertenecen a estos capilares fenestrados que tienen el endotelio con poros o fenestras, pero la membrana basal continua.
y estos sinusoidales, estos de acá, que tienen endotelio y membrana basal discontinuos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Nos vamos ahora con la siguiente lámina, que es pulpejo de dedo, y acá, bueno, ya ahora sí ya sabemos piel, ¿no? Esta era la epidermis, la dermis y la hipodermis. Acá en la dermis vamos a encontrar una estructura importante que es esta, vista a mayor aumento. ¿Qué es esta estructura? Es una anastomosis arteriovenosa, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza esta anastomosis arteriovenosa que se denomina glomus vascular? O sea, ¿qué estructura señala el puntero? Glomus vascular. ¿A qué corresponde un glomus vascular? A una anastomosis arteriovenosa, ¿ya? ¿Y por qué se caracteriza? Porque tiene su luz estrecha, cubierta por células endoteliales. Acá se ve, miren el endotelio, ¿ya? Y puede tener varias luces porque es como un ovillo vascular. Y alrededor son fibras musculares, ¿ya? Pero modificadas, que parecieran células epiteliales, pero no son, son fibras musculares. Y por eso es que se le llama células epitelioides de disposición concéntrica a la luz de esta estructura, ¿ya? Entonces, endotelio que, y rodeado por células epitelioides que corresponden a fibras musculares lisas modificadas. ¿Cuál es la función de este glomus vascular? Regular la temperatura corporal, ¿ya? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentra este glomus vascular? No se encuentra en todo el cuerpo, ¿ya? ¿Dónde se encuentra el glomus vascular? En el lecho de las uñas, en las palmas de las manos, en los dedos, ¿ya? En las palmas de las manos y en las plantas de los pies, ¿ya? En los dedos, ¿no? También, si estamos hablando de palmas, también en los dedos, tanto de las manos como de los pies. En los labios, ¿ya? En los labios, en la zona mucocutánea. ¿Listo? Son zonas específicas cuya función es regular la temperatura de acuerdo a los cambios de la temperatura del ambiente. O sea, regulan nuestra temperatura corporal según los cambios de la temperatura del medio ambiente. ¿Ya? Cuando hay cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, cuando viajamos a zonas donde hay poco oxígeno, entonces ahí actúan más. ¿Listo? Entonces, ¿qué estructura? Glomus vascular. Características histológicas: luz cubierta por células endoteliales y pared constituida por capas concéntricas de células epitelioides. Función: regular la temperatura corporal de acuerdo a los cambios de temperatura ambiental. Y ¿dónde se localiza? Lecho de uñas, palmas de las manos, plantas de los pies y dedos de las manos y de los pies. ¿Listo? Muy bien. Nos vamos con otro vasito importante, que son los vasos linfáticos. En realidad, el nombre correcto es capilar linfático. A diferencia de todos los vasos que hemos visto, estos no transportan sangre, lo que transporta es linfa, ¿ya? Entonces, la linfa que discurre por acá tiene un solo sentido, no debe de regresar. Entonces, la característica de estos vasos linfáticos o capilares linfáticos es que tienen válvulas que permiten el flujo retrógrado de la linfa. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la pared de estos capilares linfáticos? También tienen células endoteliales, en eso se parecen a los capilares sanguíneos, pero la lámina basal que sostiene estas células endoteliales es discontinua, ¿ya? Es discontinua. Y por eso es que permite el filtrado de linfa hacia el interior del vaso. Estos capilares linfáticos tienen una luz más amplia. Si ustedes lo ven, es mucha más amplia la luz si la comparamos con un capilar sanguíneo. Los capilares sanguíneos son mucho más delgaditos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la lámina basal, como les decía, es incompleta. ¿Ya? ¿Dónde los vemos? Por ejemplo, en órganos linfoides, como el ganglio linfático, que es el órgano por excelencia que filtra linfa. Este de acá es un corte ya para resumir lo que son otros vasos sanguíneos, y el más característico acá es este redondito, que es una arteriola, a diferencia de este que siempre va junto a la arteriola, que tiene una luz ondulante y la pared mucho más gruesita, miren, comparado con el capilar linfático que habíamos visto hace un momento. Esta es una vénula y esta de acá es una arteriola, ¿ya? Entonces acá la arteriola
Características de la arteriola. Tiene endotelio, subendotelio y también tiene una membrana elástica interna, ¿sí? Es una pequeña arteria, ¿cierto? Que también tiene membrana elástica interna y las capas musculares no son muy numerosas. Las capas musculares son de 3 a 5 capas de células, nada más, ¿ya? ¿Listo? La vénula también tiene endotelio, subendotelio y también tiene escasas fibras musculares lisas en su túnica media, ¿ya? Entonces, si ustedes ven la luz de una vénula y de un capilar linfático, probablemente ahí se pueden confundir. Pero ojo, la arteriola siempre va junto a una vénula. Y si estuvieran los tres juntos, como algunos cortes que vimos en el hilio del ganglio linfático, el que tiene la pared así gruesa, como si lo hubiésemos trazado con un plumón de punta gruesa, esa es la vénula. En cambio, el que tiene una pared delgadita, como si lo hubiésemos trazado con un lápiz de punta fina, ese de ahí es el capilar linfático. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces nos vamos a la siguiente, que es sangre. Tejido sanguíneo, entonces, nos vamos acá, sangre periférica. Y acá en sangre periférica, jóvenes, lo que nosotros tenemos que resaltar es que la mayor cantidad de células está constituida por hematíes, que también se llaman glóbulos rojos o que también se llaman eritrocitos, ¿ya? Menos porcentaje que tenemos estas celulitas de acá, que son los leucocitos o glóbulos blancos. Son las únicas células que vamos a encontrar en sangre periférica, en el tejido sanguíneo, ¿ya? Ahora, lo que estamos viendo nosotros acá no son cortes histológicos. Esto corresponde a un frotis sanguíneo, ¿sí? Es un frotis sanguíneo, por eso es que las células incluso por ahí están superpuestas. Le damos mayor aumento, igual lo que decíamos, ¿no? Que el predominio es de los glóbulos rojos o eritrocitos. Damos más aumento y vamos entonces ahora sí con las características de cada una de las células. Aquí, por ejemplo, esta, que se ve así como si fuese una dona con un espacio blanco en el centro, cuando lo vemos así en su forma vista de forma frontal. Entonces, con la coloración de Wright, que es la que les han dado ustedes para este frotis sanguíneo, ¿por qué se hace la coloración de Wright? Porque este frotis se deja secando al aire, ¿ya? Entonces, al dejarlo secar al aire, entonces las células aumentan de volumen, ¿sí? Y por eso es que se ven así con todas sus características muy bonitas, a diferencia de los cortes histológicos, en donde más bien con el formol se retraen más y solamente los glóbulos rojos los vamos a ver como puntitos, ¿ya? Entonces, acá sí podemos ver sus características del hematíe. ¿Qué características tiene este hematíe? Tiene la característica que no tiene núcleo, por eso queda ese espacio vacío. Tampoco tiene otras organelas, por ejemplo, aparato de Golgi no tiene, mitocondrias no tiene, centriolos no tiene. ¿Qué es lo que sí tiene y que es importante? Tiene el complejo proteico coloide que constituye la hemoglobina, que es el principal componente de la hemoglobina, ¿ya? Tiene otros elementos también, ¿no? Como la hidrasa carbónica, pero lo más importante que tiene este hematíe es el complejo proteico coloidal, que constituye el principal componente de la hemoglobina. Por ello es que su función, ¿cuál es la función de este eritrocito? Es el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y el intercambio con CO2, que va a ser transportado también, pero en sentido inverso, es decir, de los tejidos hacia el pulmón para el intercambio de gases, ¿ya? Entonces, esa es la función de nuestro eritrocito. ¿Cuánto mide nuestro eritrocito? Más o menos 5 a 7 días. ¿Cuánto mide? De 5 a 7 micrómetros, ¿ya? Entonces, ese tamaño es importante porque lo vamos a comparar con esta célula de acá. Esta célula que tiene también forma redondeada, que mide 6 a 8 micrómetros, por eso es casi del mismo tamaño, pero miren su núcleo. Su núcleo es bien oscuro, bien basófilo, con escaso citoplasma. ¿Qué célula es esta que tiene núcleo redondeado, totalmente oscuro, basófilo y escaso citoplasma, que no tiene gránulos en su citoplasma? Este de acá es un linfocito. Como mide 6 a 8 micrómetros y este de acá 5 a 7, por eso es que su tamaño se parece. Y este es un leucocito, pero el leucocito de menor tamaño, ¿ya? Entonces, el linfocito.
¿Cuál es la función de nuestro linfocito? Participar en reacciones de inmunidad. ¿Ya? Todo lo que es las reacciones de inmunidad, tanto la celular como la humoral, ahí participan los linfocitos, que pueden ser de tipo B, de tipo T, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero en términos genéricos, ¿cuál es su función? Participar en reacciones de inmunidad, celular o humoral. Vamos con otras dos células que las tenemos acá. Esta, por ejemplo, que es mucho más grande, ¿cierto? Esta de acá corresponde a un neutrófilo. Pero recuerden que nosotros tenemos dos tipos de neutrófilos, el abastonado, que es el maduro, y el segmentado, que sería este caso. ¿Por qué este es el segmentado? Porque si nosotros vemos su núcleo, tiene una, dos, tres lobulaciones. Ojo, a veces cuando hemos tomado en el examen decimos características y ponen tres núcleos, ¿ya? Entonces no es que tenga tres núcleos, es que el núcleo está segmentado en 3 a 5 lóbulos unidos por un puente de cromatina, ¿ya? No se trata de que tenga tres núcleos, porque si tuviera tres núcleos no estarían unidos por esa línea que es el puente de cromatina, ¿ya? Entonces, este de acá hay que especificar en el examen que se trata de un neutrófilo segmentado. ¿Cómo lo diferenciamos? Porque tiene acá 3 lobulaciones de su núcleo. Por lo tanto, la única célula que tiene de 3 a 5 lobulaciones, que es más grande que el hematíe, más grande que el linfocito, es el neutrófilo segmentado. ¿Y cuál sería la función del neutrófilo? En realidad, el neutrófilo participa en la respuesta inmune, pero la inespecífica, ¿ya? Entonces, participa en reacciones del cuerpo que requieran una respuesta inmune inespecífica. Entonces, van a fagocitar microorganismos, van a fagocitar restos celulares, pero como una respuesta inmune inespecífica. ¿Qué gránulos tiene en su citoplasma? Porque este leucocito sí es un leucocito con gránulos en su citoplasma, los leucocitos granulocitos, ¿no? Entonces tiene, por ejemplo, gránulos de fosfatasa alcalina, tiene también enzimas bactericidas, ¿no? Enzimas bactericidas como las fagocitinas, pero de sus gránulos, lo más importante son los gránulos de fosfatasa alcalina. Seguimos. Nos vamos ahora con esta célula. Miren, esta célula que es uno de los leucocitos más grandes, ¿ya? Entonces, esta célula tiene, si ustedes se fijan acá, como una hendidura. Por eso es que el núcleo tiene la forma como de una letra C. Entonces, esta célula que tiene esa hendidura se llama monocito, ¿ya? Este monocito, entonces, con su núcleo indentado, ese es el término correcto. ¿Por qué se caracteriza? Porque si bien pertenece a los leucocitos agranulocitos, pero sí tiene, al igual que muchos leucocitos, unos gránulos azurófilos, pero que corresponden a lisosomas, es decir, no son gránulos específicos como el eosinófilo, el neutrófilo o el basófilo, sino que son gránulos azurófilos que corresponden a lisosimas. ¿Cuál es la función del monocito? Son células fagocíticas con gran capacidad bactericida y su función es participar en la reacción inflamatoria después de que ha participado el neutrófilo, ¿sí? Entonces, ellos también participan en la reacción inflamatoria, pero una vez que ha actuado el neutrófilo. Por eso es que a los neutrófilos se les llama micrófagos, que son los que actúan primero, y a los monocitos se les llaman macrófagos, ¿ya? Cuando ya están en tejido los monocitos, se llaman macrófagos. Y micrófagos son los neutrófilos. ¿Listo? Ya, entonces también participan en reacciones inflamatorias después de los neutrófilos y tienen gran capacidad bactericida, gran capacidad fagocítica y bactericida. Nos vamos con otra célula. Acá también miren un neutrófilo, ¿no? Un neutrófilo segmentado. ¿Cuántas lobulaciones del núcleo? 1, 2, 3, 4, ¿no? Y bueno, gránulos intracitoplasmáticos que son más pálidos. Siguiente. Vamos con esta célula. Esta célula que si ustedes se fijan, su citoplasma parece de un color muy parecido al que vemos en los hematíes. ¿Por qué? Porque como es una coloración Wright, se ven estos gránulos también de un tono rojo anaranjado. Son gránulos gruesos, ¿no? ¿De qué son los gránulos que tiene el eosinófilo? En este caso es fosfatasa ácida, catepsina y ribonucleasa. ¿Sí? Si nosotros lo comparamos con esta célula que tiene 1, 2, 3, 4 lobulaciones y que tiene gránulos, pero no tan intensos como esta de acá del eosinófilo,
Entonces, ahí, este de acá es un neutrófilo segmentado y este es un eosinófilo. Entonces, aparte de los gránulos, ¿qué otro hallazgo importante y que es el que más me va a ayudar a reconocerlo? Es que su núcleo es bilobulado, ¿ya? Núcleo bilobulado, es decir, que tiene dos lobulaciones unidas por un puente de cromatina. ¿Se acuerdan que decíamos que este era el leucocito feliz, ¿cierto? Como que estuviera con sus lentes, ¿no? Con sus lentecitos. ¿Por qué? Porque es como que tuviera dos ojitos nada más, ¿ya? Es decir, el eosinófilo tiene núcleo bilobulado. En cambio, el neutrófilo tiene el núcleo lobulado en 3, 4 o 5 lóbulos, ¿ya? Funciones del eosinófilo. ¿Qué hace nuestro eosinófilo? Participa en defensa del organismo frente a infestaciones de parásitos, ¿no? O también en reacciones de hipersensibilidad inmediata. Si es que es esto de los parásitos, por ejemplo, ellos son los que degradan las larvas con estos gránulos que hemos mencionado, lo van a degradar al parásito y recién actuaría entonces el neutrófilo y los macrófagos, ¿no? Ya para terminar de digerir a ese parásito que podría haber infectado. Por eso es que cuando hay eosinófilos altos en sangre, uno debe sospechar que hay parásitos en el organismo, ¿no? Parásitos, o bien que son personas con alergia eh, a determinados anticuerpos, como por ejemplo el polen, ¿no? Los ácaros, ¿sí? Porque estos participan en reacciones de hipersensibilidad y también para degradar parásitos. Ahora, hay otra célula de acá, esta, miren, esta de acá, que también pertenece a un leucocito granulocito. ¿Cuáles hemos dicho que son los granulocitos? Eosinófilo, neutrófilo y basófilo. En este caso, miren chicos, y mírenlo bien, porque a veces ustedes se confunden en el examen con los linfocitos. Este de acá tiene gránulos gruesos, gruesos, ¿sí? Se ve ahí los gránulos que opacan la presencia del núcleo. O sea, sí tiene núcleo, pero el núcleo está opacado por la presencia de esos gránulos basófilos. Les voy a poner otra vez el linfocito, ¿ya? Miren acá el linfocito. No se parece en nada, ¿ya? Acá el núcleo es totalmente azulito, con su halo claro. Y otro detalle que nos ayuda es que es casi del tamaño del hematíe. En cambio, este, miren, es más grande. Es más grande que el hematíe y está constituido por esos gránulos, ¿ya? Entonces, gránulos basófilos en su citoplasma. ¿Qué hace este basófilo? ¿Cuál es su función? Participar en reacciones inmunológicas de hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, actúan contra alergenos. ¿Qué hacen en estas reacciones? Ellos van a degranular lo que está en su citoplasma. ¿Y qué tienen en su citoplasma? Gránulos de heparina, de histamina, de serotonina. Entonces, cuando se adhiere, por ejemplo, la inmunoglobulina E en su pared, entonces ellos empiezan a degranular heparina, histamina o serotonina en estas reacciones de hipersensibilidad, ¿ya? Entonces participan en reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 frente a alergenos, degradando sus gránulos intracitoplasmáticos de heparina e histamina, ¿ya? Nos falta un elemento más de la sangre y que es estos puntitos chiquitos que estamos viendo por acá, que no son células, ¿ya? No son células. ¿Qué son estos fragmentos chiquitos? Son plaquetas. ¿Cómo se llaman también las plaquetas? También se llaman trombocitos, ¿ya? Trombocitos, mucho cuidado ahí con los sinónimos. El trombocito, entonces, ¿por qué es un fragmento? Porque no tiene núcleo, porque no tiene ADN. Si no tiene ADN ni núcleo, no va a haber mitosis, ¿ya? Entonces, son fragmentos de células. ¿Qué célula? Fragmentos de megacariocitos. ¿Y qué hacen estos fragmentos de megacariocitos? Participan en la coagulación sanguínea formando el coágulo de fibrina, ¿no? Formando ese coágulo para la coagulación sanguínea, ¿ya? Entonces participan en la coagulación sanguínea. ¿Listo? ¿Sí? Forman el trombo. Por eso viene su nombre, ¿no? De trombocitos. ¿Listo? Ahora, acá tenemos otro corte que era para ver a los leucocitos en frotis cérvico-vaginal. Entonces, vamos a ver acá las células epiteliales, pero vamos a ver estas células dispersas, ya sea encima de las mismas células o en medio, ¿no? Entonces, vamos a ver acá básicamente su núcleo, porque este es un frotis cérvico-vaginal. Entonces,
Estas celulitas de acá son los leucocitos, ¿ya? Acá, si es que ustedes le notan clarito como se ve acá sus 3 lobulaciones, ahí sí podrían decir que es un neutrófilo, ¿no? O acá, por ejemplo, que se ve todo oscurito, que sería un linfocito. Pero si no, para cuestiones del examen, suficiente que digan que es un leucocito del frotis cérvico vaginal, ¿ya? Nada más, no es necesario acá aclarar si qué tipo de leucocito es. Al igual que en este corte de acá de epífisis y que lo que nos interesaba era ver los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que vemos en el centro de este vaso sanguíneo? Acá vemos como unos puntitos rojos que corresponden a los glóbulos rojos o hematíes, ¿no? Entonces, estos de acá, ¿por qué se ven así tan pequeñitos, solo como puntos? Por lo que les decía, que este es un tejido que ha sido sometido a formol y por lo tanto, como ha sido sometido a formol, se retrae, ¿ya? No es como en el frotis sanguíneo que ahí sí se seca la lámina y por lo tanto las células aumentan de volumen. Vamos con la última lámina de sangre y nos vamos con hueso esponjoso, porque en hueso esponjoso queremos reconocer lo que es la eh, médula ósea. ¿Ya? La médula ósea, entonces, nosotros la vamos a reconocer porque vamos a ver estas espículas o trabéculas óseas, ¿se acuerdan? Entonces, todo lo que está alrededor o en medio de estas espículas óseas es la médula ósea, que tiene 2 componentes importantes. ¿Cuáles son? La médula ósea roja, que corresponde a todos estos, la parte celular, ¿sí? Que son precursores de la serie roja, de la serie blanca, de la serie mieloide, y estos espacios circulares que corresponden a adipocitos uniloculares, ¿ya? Que viene a ser entonces todo esto de acá, la médula ósea amarilla, ¿sí? A medida que aumenta la edad, predomina la médula ósea amarilla. A medida que tenemos, si es que una persona tiene menos edad, por ejemplo, los recién nacidos, predomina la médula ósea roja. ¿Listo? Y eso es entonces todo lo que teníamos que ver de sangre. ¿Listo? Acá, a ver, para repasar un ratito, ¿se acuerdan acá? Este es qué tejido muscular, ¿cierto? Acá se ve mucho más bonito que la imagen que les mostré, este vasito. ¿Lo ven, chicos? Este vasito de pared muy delgadita, incluso ahí se ve el núcleo de la célula endotelial. Entonces me dicen, ¿en qué estructura señala el puntero? Yo reconozco que esto es músculo con sus núcleos periféricos, músculo estriado, por lo tanto esto de acá es un capilar sanguíneo continuo, ¿ya? Acá también, capilar sanguíneo continuo. Me voy por acá. Acá se ve mucho más bonito también que la imagen que les mostré. Estas células que se parecen a los adipocitos inmaduros, ¿se acuerdan? A los adipocitos pardos. Acá vemos el espacio, ¿cierto? El espacio cubierto por células endoteliales. Entonces, esto de acá es un capilar sinusoidal. Acá también un capilar sinusoidal y acá también, ¿ya? La diferencia entre la arteriola y la vénula, ¿no? Que siempre van juntas, pero acá la pared un poco gruesa, ¿no? Luz ondulante, todavía tiene fibras musculares lisas en su pared, y acá la arteriola, que sí se logra ver acá su membrana limitante interna, tiene una membrana limitante interna que se encuentra por debajo del endotelio y subendotelio, y las capas de fibras musculares lisas, que no son muchas, sino de 3 a 5 capas, ¿ya? Listo. ¿Qué más les traje por acá? Y de los vasos capilares linfáticos, ¿no? Los capilares linfáticos que dijimos que tiene también su endotelio, pero la lámina basal está incompleta. ¿Por qué está incompleta? Porque tiene que ingresar, ¿no? El líquido intersticial tiene que ingresar y es precisamente lo que forma la linfa. Y tiene que ingresar esta linfa en un sentido unidireccional. Por eso es que tiene válvulas. Los capilares linfáticos, a diferencia de los capilares sanguíneos, los capilares linfáticos sí tienen válvulas, ¿ya? Acá se ve en el corte histológico, siempre la pared es muy delgadita, ¿ya jóvenes? Siempre es muy delgadita. Para que los diferencien mejor hay que comparar en el contexto. Ahí también las válvulas y nada más. Listo. Entonces, ya, nos vamos a... Voy a tomar asistencia un ratito, ¿ya? Vamos a tomar asistencia. Y pasamos ya a lo que son órganos linfoides.
O damos un receso, ¿ya, chicos? Damos un receso de 5 minutos, ¿les parece? 5 minutos y regresamos, ¿ya? Vayan a estirarse un poquito. Listo, para que sea más provechoso.